el tema de la convivencia y ¿saben qué más? El tema económico. El tema económico es tan relevante actualmente en las parejas que ya no hay eso, ¿no? De que en las buenas, en las malas, en el ámbito económico, no. Ahora ya buscan más seguridad, más estabilidad económica. Y cuando pasó esto de la pandemia y se desestabilizó mucho los ingresos y la economía, afectó mucho las relaciones de pareja. Bastante, bastante, porque como ya no habían los mismos ingresos, de repente las mismas comodidades, ya había que esforzarse un poquito más, empiezan las peleas, y hartas personas queriéndose mucho, se han tenido que divorciar por temas económicos. Bueno, así es la cosa. Es verdad. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Voy a esperar un ratito para tomar la última lista. ¿Pudieron verlo el video que les pasé? ¿Quién lo pudo ver? Susi, que lo sigue al doctor Carbonell. No he tenido tiempo, doctor. Véanlo, es súper interesante. Es súper interesante. Hace una distinción entre lo que es la pensión de alimentos, que es la asistencia familiar que llamamos nosotros, y la pensión compensatoria que han establecido los tribunales en México, ¿no? Que era lo que hablaba Heidi, en el caso que ella proponía para tesis. Y están aplicando eso de la pensión compensatoria en México en base a esos estándares interamericanos del tema de la perspectiva de género, principio de igualdad, principio de favorabilidad, para aquellas mujeres que toda su vida se dedicaron al cuidado de la casa y ya quedan en desventaja al momento de la separación y el divorcio. Entonces establecen una pensión compensatoria que puede ser como la asistencia, o sea, mensual, durante un periodo de tiempo, o una cantidad de dinero que se la puede dar en un solo pago o en cuotas incluso. Eso ya se determina de acuerdo a los ingresos del obligado o al tipo de necesidad que tiene la ex cónyuge, ¿no? Pero es súper interesante esos institutos que están estableciendo los mexicanos, bueno, y Colombia también que tiene avances, pero me agrada mucho lo que hacen las cortes en México en tema de familia. Tienen bastantes avances en materia familiar. Y el doctor Carbonell, que analiza la jurisprudencia y, bueno, estos institutos de familia, súper interesante que lo sigan porque pueden tener temas de tesis, temas de proyecto, que no existen, pues, ¿no? Que son temas que no se aplican todavía acá. ¿Ok? Esperen un segundito que hago el clausura aquí en Santa Cruz y me está entrando frío. Voy a cerrar mi puerta ya. Ok, después de tanto calor, hay un poquito de viento frío, ¿no? De viento fresco. Bueno, colegas, señoras y señores, es nuestra última clase del diplomado. No los veo con cara de alegría porque sea la última clase, pero es la última, así que ya, por fin hoy día concluye. Vamos a avanzar la última partecita que nos queda de mi módulo, del módulo sobre argumentación jurídica. Ya hemos, el lunes hicimos un repaso así a grandes rasgos de lo que habíamos pasado durante todo el módulo. ¿Pudieron subir sus trabajos? El 2 y el 3. ¿Todos han subido? ¿O a alguien le falta subir? No puedo revisar. El 3 me falta subir, doctora. El 3 está habilitado. Está habilitado. Sí, está habilitado ya para que suban el 3, que sería ya la caja de herramientas completa, con los principios
¿Ok? No sé de qué grupo me pasaron a mi WhatsApp, no recuerdo, que está muy bien, entonces ya lo pueden subir. No Está recuerdo bien. Ya de qué subirle. grupo era. Ok, entonces vamos a terminar. Si terminamos antes de las 10, belleza, porque ya no es mucho lo que nos falta. Lo que hoy día vamos a hacer es el análisis de algunos casitos para que ustedes como que ya puedan asentar un poquito mejor todo lo que hemos avanzado en todo el diplomado y en el módulo este último, para cuando les toque tener que defender sus casos difíciles, ¿ya? Entonces, Doctora, buenas noches. doctora Mabel, Doctora, no la entiendo, doctora Mabel. unos daños y perjuicios. ¿Me escucha? No, no se le escucha. No se le entiende, mejor dicho. Ahora, Tampoco. Está mal su nada. internet, doctora Mabel. Sí, doctora, que estoy por la cordillera. Ah, se fue por allá. No se le entiende, doctora Mabel. Que se puso del que me tocó. Yo estoy por el campo. Ya, doctora. Ya. Si quiere puede escribirlo, lo que quiere decir. Y ya lo leemos. ¿Ya? Más un ratito voy a tomar lista, que terminan de conectarse. Bueno, habíamos visto la anterior clase qué hacer con los casos difíciles en cuanto a la premisa normativa, es decir, la norma, ¿no? Vagas, ambiguas, contradictorias, y qué hacer con los casos difíciles con relación a los hechos, ¿no? Cuando los hechos son situaciones bien complejas que no podemos subsumir a la norma o por cuestiones probatorias. Y eso lo habíamos visto en la anterior clase. Ahora me gustaría comentarles o mostrarles algunos casos difíciles que fueron resueltos por el Tribunal Constitucional, ¿ok? Que no los resolvieron los tribunales ordinarios, o sea, el juez no argumentó conforme al bloque de constitucionalidad, no hizo una interpretación en base a las pautas constitucionalizadas de interpretación de la norma, ¿no? Ni siquiera los tribunales de alzada. Entonces, estos casos llegan al Tribunal Constitucional y ya es el Tribunal Constitucional que hace una argumentación jurídica en base a esta pluralidad de fuentes jurídicas, ¿no? Los tratados y convenios internacionales, utilizan las pautas de interpretación con relación a los principios que nosotros hemos analizado, de aplicación directa de los derechos establecidos en la Constitución, el principio de favorabilidad, con relación al principio de verdad material, al principio del interés superior del niño, y entonces va reestructurando cómo se debe interpretar las normas legales, o en caso de vaguedad, o en caso inclusive de inexistencia de norma que aplique a los hechos que se están tramitando. Y les voy a comentar estos tres casos que para mí son bastante relevantes en materia de familia, niñez y adolescencia, para que ustedes lo tomen en cuenta, cómo ha sido el razonamiento, el cómo razonar, el cómo dar esas razones justificadas, el dar buenas razones para poder interpretar una norma y aplicarla en un caso difícil. Este primer caso del cuadrito que fue resuelto en la sentencia constitucional 394/2018, nos establece el tribunal sobre la flexibilización de los requisitos legales para el trámite de la asistencia familiar en favor de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, resulta de que un niño no vivía con sus papás, sino que vivía con un pariente. No recuerdo si eran los abuelos, era uno de los tíos, ¿ok? Entonces, el niño había ido a vivir con este pariente, y este pariente presenta la demanda de asistencia familiar en contra del padre, o de los padres. Entonces, el juez admite la demanda de asistencia familiar, pero le plantean una excepción de falta de legitimación para demandar. ¿Por qué? Porque dice la parte obligada, o sea, los papás, dicen que el tío o el abuelo,
Vamos a suponer que era el tío. El tío no tenía la legitimación para demandar una asistencia familiar en representación de ese niño, porque no tenía una guarda legal, o sea, no había sido designado legalmente como tutor del niño. Y como ustedes saben, quienes ejercen la autoridad de los hijos son los padres. Los padres, por el solo hecho de ser el progenitor y la progenitora, obviamente, como consecuencia de la filiación, tienen la autoridad de padre. Solo ellos pueden representar a sus hijos, sin necesidad de tener una resolución judicial o una guarda legal. Pero para que un tercero pueda representar a un niño, el Código Niño, Niña, Adolescente establece la tutela, ¿cierto? De la designación de tutela a terceros, que ahora es la guarda, o el juez de familia también podría designarle un tutor al niño cuando éste no tenga la representación de sus padres. Entonces el juez interpretó la norma tal cual, ¿no? De que no existía la tutela hacia el tercero, entonces no había una resolución judicial que le otorgue esta legitimación, y la declaró probada la excepción y dejó sin efecto la admisión de la demanda de asistencia familiar por falta de legitimación activa del tío demandante. Esto fue en apelación ante el Tribunal de Alzada y lo ratificaron. Entonces el tribunal hace una reinterpretación o una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, y obviamente primero nos habla del principio del interés superior del niño, que obviamente hay que interpretar las normas en base a este principio cuando intervienen niños en el proceso, que siempre se debe dar prioridad a que los niños puedan ejercer sus derechos, y para eso hay que flexibilizar requisitos legales, aún estén establecidos en la norma. ¿Ok? Después nos habla de la familia, de la conformación de la familia actualmente. ¿Cuál es la visión del Estado en la conformación de la familia? Nos habla de la familia nuclear, nos habla de la familia ampliada. Y cuando nos habla de la familia ampliada, dice que los niños prioritariamente o de forma primordial deberían vivir con sus padres, ¿no es cierto? Pero por X o Z motivos no pueden vivir con sus padres. Quienes tienen que hacerse cargo de su cuidado es la familia ampliada. Ellos son los siguientes obligados y responsables a hacerse cargo de los niños, que son los tíos, los abuelos, los hermanos, los primos. Entonces da un reconocimiento de protección para los niños con relación a la familia ampliada. Y obviamente nos habla de la Convención de los Derechos del Niño, nos habla de la protección a la familia, la Convención Americana de Derechos Humanos, y así, ¿no? Hace una argumentación bien sencilla de entender y así, al punto, ¿no? ¿Y qué concluye el tribunal? Concluye diciendo que cuando se trata de derechos de niños, niñas, adolescentes, hay que flexibilizar los requisitos para que ellos puedan ejercer sus derechos. ¿Okay? ¿Y qué dice? Que en el caso de la demanda de asistencia familiar, no es requisito indispensable el que la persona que está a cargo del niño, que el juez lo puede evidenciar a través de un informe social o a través de una inspección judicial, no es necesario que esa persona acredite tener la guarda legal o la resolución del juez que le autorice representar al niño para pedir asistencia familiar. ¿Okay? Y a partir de esta sentencia es que actualmente cualquier pariente que demuestre, acredite que el niño está viviendo con él, puede demandar a los padres o al que sea el obligado a pasar la asistencia. Y no se le puede exigir que acredite la guarda legal. ¿Ok? Ya los padres podrán seguramente cuestionar que por qué el hijo vive con el tío, por qué vive con los abuelos, y tendrá que hacer su proceso de guarda o de restitución de niño al hogar. Pero eso ya es un tema aparte que puede ser tramitado de forma paralela a la asistencia familiar por ser obligación de los padres el cubrir. Él no puede suspender esta obligación. ¿Ok? ¿Qué les parece este caso? Doctora, una consulta. Usted dice que cualquier familiar
por ejemplo, que haya, digamos, un niño y la hermana sea la hermana mayor ya mayor de edad y la mamá fallezca, pero es de otro papá esta menor de edad. La hermana mayor se queda a cargo de la hermana menor y ella puede demandar asistencia familiar al papá de la menor de edad, ¿así? Claro que sí. Es precisamente lo que nos dice esta sentencia, que ha sido reiteradamente confirmada y que la estamos aplicando actualmente. Cualquier pariente, sea su hermano, los tíos, los abuelos, qué sé yo, incluso un pariente político, ¿no ves? Los tíos políticos, ¿qué más hay políticos? ¿Y esta demanda, doctora, ante el juez de la niñez y adolescencia? No, ¿O ante asistencia el de familia? Asistencia familiar, Familia. solo los jueces de familia. ¿Ok? Ah, ya, doctor, ya. Es que habíamos pasado en una clase anterior, en la anterior materia, que cuando demandan personas que son otras terceras personas, no el papá y la mamá, se va la demanda al juez de niñez y adolescencia. Creo que entendí mal Pero esa parte. ese es el Esa es proceso la guarda. de guarda. Eso es la guarda, ¿no? Ah, ya. Pero, doctora, una consulta, ¿la hermana mayor puede demandar ese proceso de guarda en el Puede, juez de niñez y adolescencia? Ah, en ya. el juez de niñez y adolescencia. Ah, La ya, guarda la doctora. tiene que pedir al juez de niñez y adolescencia, pero no necesita esperar la resolución de guarda para pedirle al juez de familia la asistencia familiar. Puede Ah, pedir ya. la asistencia y entre tanto tramitar la guarda. Muy bien, doctora, gracias. Interesante. Bueno, vamos a ver. Doctora, en ese caso, hola, La escucho. Me hizo calor a lo que cerré la puerta. en ese caso se está aplicando el principio de desformalización y principio de interés superior del niño y el principio de favorabilidad, ¿no, doctora? ¿O bajo qué principios esas Exactamente, sentencias doctora Erika. institucionales? Son tres principios mencionan obviamente el principio del interés superior del niño, el principio de favorabilidad y el principio de no formalismo o flexibilización de los requisitos de forma, en este caso. Y ahí conjuntamente obviamente ya los tratados y todos aquellas declaraciones con relación a los derechos del niño, ¿no? Bueno, el siguiente caso de la sentencia constitucional 1187-2013. Los efectos jurídicos de los acuerdos sobre fijación de asistencia familiar. Esto ya ustedes lo conocen, yo sé, pero es bueno recalcar porque en aquel momento cuando se emitió esta sentencia era un caso difícil. Aunque no crean, ahora todavía veo colegas abogados que insisten con este tema, ¿ok? Pasa que la ley, el artículo 117 del Código de la Familia, establece que la asistencia familiar se va a computar o se va a cobrar, va a correr a partir de la citación con la demanda. ¿Ok? Entonces presentan la demanda, se cita y a partir del día de la citación empezamos a computar la obligación. Pero ¿qué sucede cuando los padres ya han firmado un acuerdo transaccional o conciliatorio de asistencia familiar? Eso actualmente en el Código de las Familias ya tiene un trámite especial, es un proceso de resolución inmediata, que anteriormente no había, ¿no es cierto? No había un trámite especial, ahora sí hay un trámite especial. Pero cuando los legisladores establecieron este nuevo trámite de resolución inmediata, se olvidaron de esta jurisprudencia que ya había sentado el Tribunal Constitucional con relación a desde cuándo vamos a cobrar la asistencia cuando existen acuerdos previos al proceso. No está en el Código de la Familia, solo está el 117. Entonces ahí tenemos un problema con nuestra premisa normativa. ¿Por qué? Porque siguen algunos, de repente, incluso algunos jueces queriendo aplicar el 117 y algunos abogados también cuando estamos ya en el trámite de ejecución, porque ustedes tienen que argumentar en todas las etapas del proceso, no solo en la demanda y en la contestación, sino en todos los incidentes escritos que necesiten una argumentación. Entonces ahí le pueden plantear una objeción a la liquidación porque le están cobrando desde la fecha de la firma del acuerdo.
y le dicen, ¿de dónde usted saca que corre desde la fecha de la firma del acuerdo? Si la ley dice que es desde la citación con la demanda, y resulta que la demanda de homologación fue interpuesta 5 años después que se firmó el acuerdo. ¿Y qué pasa con esos 5 años que el señor debía pagar? La asistencia. Y recién estamos queriendo cobrarla desde la citación con la demanda. Entonces ese era un caso difícil en aquella época, aún más porque la norma no establecía un procedimiento específico para los acuerdos de asistencia. El Tribunal Constitucional establece esta línea, que obviamente sigue vigente este precedente, y explica cuál es la naturaleza jurídica de los acuerdos de asistencia familiar que suscriben los padres. Voluntaria, obviamente, y al ser voluntaria tiene que cumplirse desde la misma fecha del acuerdo. Y obviamente ahí también aplica el principio del interés superior del niño, los convenios, ¿no es cierto? El principio de favorabilidad. Y establece que incluso ya cuando no había la ley, porque seguíamos con el Código de Familia anterior, estableció el Tribunal Constitucional cuál debía ser el procedimiento. Ni siquiera debía haberse citado, o sea, admitir y citar y recién tramitar, señalar las audiencias que eran 2, preliminar y complementaria para homologar un acuerdo. No, ya el tribunal dijo, hay un acuerdo de asistencia, se puede obviar todo ese procedimiento que establecía la ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar, ¿se acuerdan? Esa era la ley que se aplicaba. Puede el juez saltarse todo ese procedimiento porque ya no tiene sentido un proceso de asistencia familiar cuando ya existe un acuerdo. Así hayan pasado 800 años, como decimos, ese acuerdo que fue suscrito de forma voluntaria por los papás debe ejecutarse y cumplirse como fue acordado a partir de ese mismo día. Y así es como se cumple gracias a la argumentación que ha realizado el Tribunal Constitucional, porque en la norma no está. ¿Ok? Y aquí nos damos cuenta de una cosa. Lo que decíamos nosotros en todo lo que hemos hablado en este módulo. La aplicación directa de los derechos establecidos en la Constitución. Las normas de la Constitución ya no son simplemente normas declarativas, ¿no es cierto? Son normas, como las normas que tienen las leyes. Y no necesitan de una norma que las desarrolle para poder aplicar los derechos que están ahí. Directamente se pueden invocar cuando no hay una norma que los desarrolle. Y eso fue lo que hizo el Tribunal Constitucional por, obviamente, qué artículos establecía la protección del principio del interés superior del niño, la protección de la familia, el tema de la obligación de los padres de brindar manutención a sus hijos. ¿Ok? Es una bonita argumentación también la de esta sentencia. ¿Qué les parece? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Interesante, doctora. Tiene sentido, ¿no? Lógica. ¿Se Sí, acuerdan sí. el silogismo lógico que hacemos cuando ponemos la norma, ponemos los hechos y sacamos una conclusión? Pues si nosotros utilizáramos el silogismo lógico en este caso, poníamos la norma, que es el 117, corre a partir de la citación con la demanda, pero en los hechos había un acuerdo de hace mucho tiempo. Entonces la conclusión, ¿cuál era? Digamos, había un acuerdo, pero lo vamos a ejecutar desde la citación. Es ilógico, ¿no, doctora? Sí, doctora. Si, digamos, uno realizó un acuerdo hace 3 años y ahora por X motivo se va a pedir aumento o reducción de esa asistencia familiar, entonces para entablar la demanda vamos a adjuntar, digamos, ese acuerdo transaccional. Exactamente. O tenemos que hacerlo homologar primero o directamente a la demanda, ya la demanda, la suma sería aumento, ya sea por la parte beneficiada o tal vez por el obligado reducción, digamos, ¿no? La suma tiene que ser ya directo, no pedir así asistencia familiar porque ya está.
Exactamente. Yo creo que lo más conveniente, como el acuerdo se ha venido cumpliendo y de repente se deba todavía una cierta cantidad de dinero, de repente esté al día el señor, y evidentemente si está al día, ya ni siquiera hay necesidad de homologarlo. Simplemente se podría solicitar el incremento y adjuntar el acuerdo. O, como hay algunas veces que digamos, los jueces son muy formalistas, más delicaditos y les gusta así las cosas bien por parte, se puede pedir la homologación del acuerdo, decir que no se debe, que se está ejecutando, y tienen ahí los depósitos de que se está ejecutando, y lo que se pide es la homologación juntamente con el incremento, porque mientras se está ejecutando ya nosotros vamos pidiendo el incremento, ya es lo que se tramitaría sería el incremento, o en su caso la reducción, si es que hay una causal para poder reducir la asistencia, ¿no? Al señor. Está bien, doctora. Gracias. Bueno, y vamos a ver esta otra, esta última. Esta que es la 1000-2015, que es un poquito más, tiene una argumentación más cargadita, porque este es un caso bien difícil también, bien complicadito. Hay unas normas vagas, hay unas normas contradictorias, no muy claras. Cuando el Código de Familia anterior y el Código de Familia actual establecen las formas de finalización de la comunidad de gananciales. Ustedes saben que, bueno, desde el momento del matrimonio hasta el divorcio o de la unión libre, hasta la desvinculación de la unión libre, está vigente la comunidad de gananciales, ¿no ves? Todo lo que se adquiere dentro de la comunidad es común, o sea, de los dos, partible, en partes iguales para los dos. Pero ¿qué sucedía en los hechos? En la realidad había un problema de que los cónyuges, esposos, casados o en unión libre, se separaban de hecho, se separaban, es decir, se rompía el proyecto de vida en común, ella se iba a su casa, de la casa de sus padres, y él se iba también a otra casa, y listo, y se desvinculaban de hecho, pero no se divorciaban. Entonces pasaban años y años y años, podían pasar, qué sé yo, 20 años, y recién por alguna necesidad de trámites legales, se divorciaban, ya hacían, formalizaban el proceso de divorcio. Y aquí había un problema cuando habían bienes, porque según la norma anterior y la norma actual, la comunidad de gananciales termina por el divorcio, por la muerte de uno de ellos, o por la separación de bienes declarada judicialmente, que es un proceso que tiene sus causales, ¿no? Lo dejamos a un lado ese proceso porque es un proceso judicial. Entonces, la muerte o el divorcio, la desvinculación de las uniones libres. Entonces, ¿cómo era entendido esa norma? O sea, ¿cuál era la práctica, la interpretación que se le daba a la norma en este caso? Los jueces, al admitir la demanda, disponían la separación judicial de cuerpos en la admisión de la demanda. Pero esto era ilógico, porque ellos separados de cuerpo ya estaban hace 20 años. Pero recién el juez judicialmente, o sea, era la resolución o la orden judicial de la separación judicial de cuerpo, y recién a partir de ahí se entendía o se computaba la finalización de la comunidad. ¿Ok? A partir de ahí. O cuando el juez no decretaba la separación judicial de cuerpo, incluso lo alargaban la comunidad, la vigencia de la comunidad hasta la fecha de la sentencia de divorcio. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Que algunos de mala fe, de repente, o creyendo que sí tenían derecho de los cónyuges, querían incluir en la división y partición de bienes todos los bienes adquiridos durante esos últimos 20 años donde ellos ya no convivían. Y obviamente se aplicaba a rajatabla el principio de legalidad, lo que dice la ley. La ley decía la separación
en el divorcio, ¿no? El juez ordenaba la separación de cuerpos y la finalización de la comunidad. ¿Y esto qué ocasionaba? Ocasionaba obviamente un enriquecimiento ilegal de uno de los dos, e incluso dejaba en cierta desventaja muchas veces también a uno de los dos cónyuges. Porque, porque muchas veces lo adquirido en esos últimos años, incluso ya podía haberse adquirido estando en unión libre con otra persona, que sí aportó a esa comunidad. Pero no, se aplicaba a rajatabla la norma con relación a la fecha de finalización de la comunidad y se incluían estos bienes en desmedro del que sí lo trabajó y de un tercero incluso, y se dividía. Entonces surgió este caso difícil que llegó hasta el Tribunal Constitucional a través de un amparo, porque los tribunales de alzada dijeron, no, es que estaban casados. Formalmente seguían casados, ante la ley seguían casados, en el Ceresi seguían casados. Entonces tiene que entrar todo lo que hubieran adquirido porque seguían casados. Y entonces el tribunal hace una interpretación en base al principio de verdad material y también obviamente al principio de igualdad, de favorabilidad. Bueno, ustedes la pueden leer, esta sentencia que ha sido también ya ratificada con o confirmada ya interpretando la norma actual, el Código de las Familias, porque esta fue dictada con el Código de Familia anterior. ¿Y qué dice? ¿Qué establece así como resumen el tribunal? Que la separación de hecho de los esposos también puede ser considerado como forma de finalización de la comunidad, pero establece requisitos, obviamente que sí, establece requisitos para que el juez determine la fecha de separación de hecho de los cónyuges. Primero que si hay contradicción entre los cónyuges, porque uno puede decir en la demanda, nosotros nos hemos separado en el año 2010, en enero, y el otro puede decir, mentira, no nos hemos separado en enero del 2010, nos hemos separado en el año 2015, o sea, hay una diferencia de 5 años. Uno de los dos está mintiendo, ¿no ve? Normalmente ellos coinciden en la fecha de separación o porque hay bastante prueba, hay carga probatoria de poder acreditar cuándo fue la separación de hecho, porque hubo una denuncia por violencia, porque hubo una orden de alejamiento, o porque uno se fue de viaje, qué sé yo. Hay formas de demostrarlo. Pero cuando hay contradicción entre ellos, de que no se ponen de acuerdo cuándo fue la separación de hecho, entonces este conflicto va a formar parte del objeto de la prueba en el proceso de división. Se tiene que demostrar cuándo fue la separación de hecho. Y si no se logra demostrar cuándo fue la separación de hecho, entonces ahí no hay de otra que aplicar lo que dice nomás la norma. Tomarlo como la fecha de la admisión de la demanda de divorcio, como fecha de ruptura, digamos, de la comunidad de gananciales. Pero siempre se va a procurar en resguardo del principio de verdad material, ¿no? Cómo sucedieron los hechos en la realidad. Y se va a procurar llegar a la verdad de cuándo fue que esta pareja se separaron de hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que hubieran adquirido después de la separación, de la ruptura, el proyecto de vida, no debería entrar a la división. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque la separación de hecho no está como forma de conclusión de la comunidad. En la ley no está. Pero esa interpretación que hace el tribunal, como les digo, en base al bloque constitucionalidad y a los principios de interpretación constitucionalizado, establece que no puede pues dejarse en desventaja o aprovecharse de la formalidad para enriquecerse, para que uno de los dos se enriquezca a costa del otro. ¿Qué les parece? Muy bueno, doctora. Enriquecedor, como dije. Interesante, ¿no? Sí. Sí,
Nosotros en el segundo módulo llevamos lo que es los procesos ordinarios y la docente. Igual nos ponían, no sé si eran autos supremos o sentencias constitucionales, y que reflejaban esa situación de que como en la doctrina el matrimonio tiene ese fin de coadyuvarse, de trabajar en comunión, pero cuando ya se separan, entonces ya no hay ese fin. Entonces lo que es se separan y cada uno trabaja por cuerdas separadas, sea de forma con desgaste físico, mental, entonces eso le corresponde a cada uno, independientemente de que exista este matrimonio civil. Algo así reflejaba algún auto supremo que recuerdo, sí, doctora. Y lo que pasa es que ahora ya el Tribunal Supremo ya está aplicando esta misma interpretación. Ya lo aplican los procesos ordinarios de división, ¿no? Ya lo ha adoptado también estas formas de interpretar. Incluso ustedes se pueden dar cuenta que en el Código de la Familia, en el artículo 212, cuando nos habla de las medidas provisionales en el divorcio, dice: el juez ordenará la separación de los esposos siempre que ésta no exista de hecho. O sea, siempre que ellos ya no estén separados de hecho, dice. Entonces ya no tienen que sacar esa costumbre en sus procesos de divorcio. Ustedes saquen, porque es una costumbre pedir en sus divorcios como medida provisional que el juez ordene la separación de cuerpo o la separación de hecho de los esposos. Porque es contradictorio que en sus relatos de ustedes diga que ellos ya están separados, así hace una semana la separación. Ustedes le están diciendo, de hace una semana nos encontramos separados. Ya no pidan la separación de cuerpos o la separación de hechos de los esposos. O ni siquiera sería de hecho, pues que el juez ordene la separación de cuerpos o la separación legal, digamos, dicen, ¿no? No. Lo que hay que dejar claro es desde qué fecha ellos están separados. Eso lo hay que tenerlo claro, ahí. Y si tienen prueba, adjuntar la prueba evidentemente desde cuando ellos están separados, para que no haya esa mala fe de que quieran incluir bienes, pues, ¿no? En la división. Hasta ahora sigue habiendo problemas en este tema, y pues son casos súper difíciles, porque ahí hay que ver el tema de la prueba, el tema de los hechos. ¿Ok? Lo que yo les quiero hacer notar con estos 3 casos que les digo, para que ustedes se den cuenta de que no necesitan pues esperar que el Tribunal Constitucional, llegar hasta el Tribunal Constitucional para hacer este tipo de argumentaciones e interpretaciones. Ya conocemos todo lo que hemos hablado en el módulo, las formas de interpretación, las fuentes jurídicas que podemos nosotros aplicar para que sean ustedes los que hagan esta argumentación. No se conformen con lo que dice la norma, que a veces no nos dice nada. No se conformen. Empiecen a argumentar así bajo la visión que lo hace el Tribunal Constitucional. Doctora. Doctor Rubén. Una consulta. En base a su caso que explicó de la relación de hechos, que primero decían que el señor dijo que en el 2010 se separaron y la señora en el 2015. Y si la demanda fue presentada en el 2018, y ninguno de los dos pueden comprobar que realmente ni el 2010 ni el 2015, y la demanda fue presentada en el 2018, fue admitida en el 2018. ¿No sería lo más prudente, mi pensamiento, que se lo tome la del 2015, porque hasta el 2018 pudo haberse generado otros bienes? Sí, o sea, el 2015... dependiendo del caso, claro, no tendría lógica tomarlo desde el 2018. Ahí ya dependiendo del caso, dependiendo de las fechas que ellos dicen. Porque si él dice el 2015, entonces sería la última fecha, digamos. Y si no se pudo demostrar, entonces lo tomaremos desde el 2015, porque de antes no se pudo demostrar, pero él ya está diciendo que es desde el 2015. Claro. Podría, sí, dependiendo del caso. Lo que pasa es que hay otros casos en los que no, o sea, en los que no dicen nada de la fecha. Ninguno de los dos, no dicen nada. No claro, dicen desde cuándo están separados, dicen simplemente demando de divorcio y no dicen desde cuándo están separados.
Claro, porque yo lo enfocaría más que todo el 2000, la fecha 2015, que es la más antigua que ellos nombran, en base a un principio de buena fe, o sea, presumiendo la buena fe de la, por parte que dice 2015 nos separamos, porque para que se amplíe hasta el 2018, que fue la fecha de admisión, sería mucho tiempo. No, y O sea, aparte que sería ilógico, porque si él está diciendo del 2015, lo que sí está en evidencia es que del 2015 al 2018 ya no vivía. Eso sí es claro. evidente. Cualquiera de los dos tenga la razón, del 15 al 18 ya no vivía. Por eso es dependiendo del caso, cómo van a ustedes a invocar ahí cuál debería ser la aplicación. Pero se pueden topar con que les digan, no, que la ley dice que es incluso algunos saben qué dicen, porque hay un artículo en la norma que dice que el divorcio surte sus efectos desde su registro en el CERESI. Y están interpretando que como dice que surte sus efectos del registro en el CERESI, que la comunidad de gananciales se extiende hasta la fecha en que se hace la cancelación en el CERESI. O sea, así de cerrada es la interpretación de la norma. ¿No ve? Pero ya estamos viendo que no es así. Que hay formas de siempre tener el principio de verdad material, es mucha cosa. Para no causar, pues, injusticias, ¿no? Desigualdades. Bueno, avanzaremos. Vamos a ver, bueno, estos son casitos que ya están resueltos. Pero yo he querido traerles análisis, casos no resueltos. ¿Ok? Casos no resueltos. Para que con ustedes, a ver, veamos cómo lo argumentaríamos. ¿Ok? Aquí tenemos un caso difícil a nivel de premisa normativa, ¿no? A nivel de la norma. ¿Qué dice el caso? ¿Quién no quiere leerlo? ¿Ven? Pero le voy a dar. Lo puedo leer, doctor, aquí ya lo tengo bajado. Ah, ya. Periquito de los Palotes, ¿ese es, no? Sí. Periquito de los Palotes, luego de una convivencia por más de 10 años con su pareja Juancito Tasca, decide separarse de él. A los 3 meses de la separación le detectan un cáncer que generó metástasis en el hígado, por lo que debe someterse a una cirugía inmediata y un tratamiento médico postoperatorio. Asesorado por su abogado, por su situación de enfermedad, demanda a su excónyuge y pide que se fije asistencia familiar a su favor, la aplicación del artículo 215 del Código de las Familias y del proceso familiar. En el curso del proceso de asistencia familiar, Juancito Tasca afirma que no está obligado a brindar asistencia familiar porque el artículo 63 de la Constitución solamente protege el matrimonio o la unión conyugal libre o de hecho en relación a parejas heterosexuales y no a parejas del mismo sexo, por lo que si bien convivieron con el demandante por más de 10 años, la legislación no la obliga a prestar asistencia familiar a su expareja. Ok, gracias, Felicidad. Este es un caso que ya lo habíamos estado analizando con ustedes desde el principio del módulo, porque, y no es por una cuestión de estar propagando cuestiones de género, pero ya se están dando casos así en Bolivia. ¿Ok? Ya varios colegas abogados nos han consultado sobre casos de parejas pues del mismo sexo, y no se animan, pues, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo argumento yo una demanda de esta naturaleza? Que es casos muy similares a este. ¿Cómo argumentamos un caso así? Dicen, ¿no? Entonces el juez nos va a rechazar, no nos las va a admitir, y preferimos decirle no, digamos, no se puede al cliente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros argumentar un caso así, que es bien difícil, a nivel de la premisa normativa, de las leyes, ¿ok? Incluso de la Constitución? ¿Cómo lo harías, Mo? Vamos a ver cuál es el problema con este caso, ¿ok? Vamos a ver cuál es el problema. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros nos topamos con un caso difícil, debemos identificar los hechos, los derechos que están siendo invocados,
cuál sería la pretensión y el petitorio de Periquito de los Palotes. En este caso, el objeto del proceso, ¿cuál es? El pedir asistencia familiar en razón de que es una persona en situación de enfermedad grave, muy grave, y quiere pedirla a su ex cónyuge que es del mismo sexo. ¿Cuál es la causa de esta petición? Es la enfermedad, ¿no es cierto? La enfermedad, o sea, como dice el 215, es una enfermedad muy grave de Perico de los Palotes. Periquito de los Palotes es una persona que por su situación de enfermedad se encuentra en un grupo de atención prioritaria, porque tiene una enfermedad muy grave, terminal. Entonces él se encuentra dentro de los grupos de atención prioritaria. Pero además, él está vinculado a un criterio prohibido de discriminación. ¿Cuál es? La orientación sexual. Esto se llama, en materia de argumentación, se llama enfoque interseccional. ¿Qué significa el enfoque? Porque hay el enfoque de género, ¿no? El enfoque de la perspectiva de género, que es otra cosa. Pero también hay el enfoque interseccional en argumentación, que ustedes lo pueden utilizar. El enfoque interseccional significa que su cliente, al que ustedes están patrocinando, es una persona que tiene múltiples situaciones de vulnerabilidad, no solamente una, sino que forma parte de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Ejemplo, en este caso, Periquito de los Palotes es una persona que tiene una enfermedad muy grave de salud, es decir, está dentro de los grupos de atención prioritaria por situación de salud, pero además está dentro de los grupos de históricamente discriminados, que le llaman grupos de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad por su orientación sexual. Si además Periquito de los Palotes fuera, ¿qué les puedo decir? Un migrante que viene de un país, en estos países, qué sé yo, Venezuela, Cuba, o los que están en guerra, Ucrania, Rusia. Los migrantes, en los que sus países están en una situación de vulnerabilidad, también tienen una atención prioritaria o de protección reforzada. Formaría parte de 3 grupos. Entonces, cuando la persona, nuestro cliente, forma parte de varios grupos en situación de vulnerabilidad, se debe hacer la argumentación desde el enfoque interseccional, que quiere decir que ustedes van a unir todos aquellos estándares internacionales de protección a esta persona por cada una de su situación de vulnerabilidad. Y va a ser pues una protección así recontra reforzada en argumentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber un caso de una niña en un proceso de guarda, en un proceso de asistencia, un proceso de restitución internacional de niños. Una niña que sea menor de edad, que sea discapacitada y que además sea indígena. Los indígenas también forman parte de los grupos históricamente discriminados en situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos ahí una niña que forma parte de 2, 3 o hasta 4 grupos de protección reforzada, por ser niña, por ser mujer, por ser indígena y por ser discapacitada. Entonces ahí en nuestra argumentación nosotros vamos a argumentar de esa forma, bajo ese enfoque interseccional se llama, de cada una de sus situaciones de desventaja, para poder interpretar ahí, aplicar los principios pro persona, de favorabilidad, flexibilizar las normas para que pueda ejercitar sus derechos de forma pues más amplia por todas esas situaciones de desventaja en las que se encuentra. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a Periquito de los Palotes, que es, bueno, es gay y además tiene una enfermedad muy grave. Ya lo hemos identificado esto, hemos establecido de que se trata de una persona
de protección, en situación de vulnerabilidad, de protección reforzada, y esa va a ser nuestra base de nuestra argumentación. ¿Qué más? Ahora vamos a analizar las normas. ¿Cómo vamos a subsumir el relato de Periquito a la norma? El 215, ¿qué dice? Del Código de la Familia. Dice, si uno de los cónyuges no tiene medios suficientes por estar en situación de salud, grave o muy grave, la autoridad judicial fijará la asistencia familiar en las condiciones del 116. Aquí estamos haciendo una argumentación, una interpretación en base a la norma. O sea, una interpretación formal, la subsunción, el silogismo jurídico. Ese es el 215. El artículo 63 de la Constitución, que dice, el matrimonio entre un hombre y una mujer se constituye por vínculos jurídicos, se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones libres que reúnan condiciones de estabilidad, singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre, sin impedimento legal, van a producir los mismos efectos del matrimonio civil, sus relaciones personales y patrimoniales. Entonces, el relato de Periquito de los Palotes, su historia y su situación, sí se subsumen parcialmente a la norma, pero nos chocamos con el tema de que es entre dos hombres y no entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión si nosotros aplicamos el silogismo jurídico desde la perspectiva del imperio de la ley? Que como los hechos no se subsumen a la norma, no corresponde admitir ese proceso de asistencia y debemos de negar. O sea, ¿para qué lo vamos a intentar si ya sabemos que no se subsume a la norma? Eso es una interpretación de primer orden, lo que ya llamábamos, ¿se acuerdan? De subsumir los hechos a la norma. Y si no se subsume, no procede. Pero ¿y entonces qué hacer? No es eso lo que queremos, ¿no ve? Aquí nos vamos a la justificación normativa. Vamos a reestructurar toda esa normativa. Vamos a reformular esa interpretación normativa en base al bloque de constitucionalidad, que le llamamos la justificación de segundo orden, porque ya no nos quedamos solo con lo que dice la ley y la Constitución, sino que vamos más allá de acuerdo al bloque de constitucionalidad. La misma Constitución, empezamos por ahí, la misma Constitución en el artículo 14.2 establece la prohibición de discriminación o trato diferenciado. Se prohíbe toda discriminación o trato diferenciado basado en uno de los criterios, orientación sexual, que limite o suprima el ejercicio de derechos y sea contrario a la progresividad de la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual que existe en el derecho internacional de los derechos humanos. El problema está a nivel de la premisa normativa, por lo que se debe realizar una reconstrucción de la misma. Debe formularse un enunciado normativo que sea coherente, fundamentado en las pautas constitucionalizadas de interpretación que hemos descrito en el módulo, sea además compatible con el bloque de constitucionalidad. Hay un grupo que ha hecho la caja de herramientas sobre los derechos de las personas pertenecientes a grupos de LGTBIQ en cuanto a las relaciones conyugales. Tienen la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tienen la opinión consultiva 24 de la Corte, tienen los principios de Yogyakarta, y tienen hay otra convención, otro tratado sobre todas las formas de eliminación de la discriminación y no sé qué. Todos esos estándares internacionales del sistema interamericano, del sistema americano de derechos humanos, los volvemos compatibles o lo utilizamos para fundamentar y aplicarlos de forma directa por encima de lo que dice la ley e incluso la Constitución. Entonces, si nosotros utilizamos
este método de aplicación directa de los tratados internacionales relativos a derechos humanos y al estándar que sea más favorable y progresivo para la protección jurídica sin discriminación de parejas del mismo sexo, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Nuestro petitorio de que vamos a solicitar que se admita la demanda en base a toda esta argumentación que vamos a realizar de reestructurar esa premisa normativa y aplicar de forma directa estos estándares internacionales. Y reitero, inaplicamos la norma en esa partecita hombre-mujer porque no es compatible con el bloque de constitucionalidad. ¿Se entiende? Este es un ejemplo, se los doy como si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. No es tan obligado, ¿no es cierto? Ya, porque son temas delicados el tema de... Pero como somos abogados, nuestro nombre lo dice, ¿no? Tenemos que abogar, ver la forma de abogar por nuestro cliente. ¿Qué les parece? ¿O tienen alguna duda aquí? Si no tienen preguntas. Doctora, en el caso que usted mencionó, dice que ya estaban separados por 3 meses. ¿Aún así procedería la asistencia familiar? Claro, porque no se cuestiona el tiempo de la separación, ¿ok? Sino el tiempo de la convivencia que ellos han estado como pareja. El tiempo de la convivencia es como que un reconocimiento por el tiempo de la convivencia que ha existido entre ellos. Porque bajo la lógica de que de exigirle además que para pedir asistencia deberían seguir viviendo juntos, no tendría tampoco lógica. Es como en el mismo divorcio o la disolución de las uniones libres, ya están separados cuando se pide la asistencia familiar para uno de ellos. Exactamente lo mismo. Ah, ya, doctora, ya. Exactamente lo mismo. Bueno, esto como les digo, para ejemplo. Ahora vamos a ver el segundo caso, que también tiene relación con un problema de premisa normativa. A ver, ¿quién quiere leer? Lo voy a dar lectura o a ver si quiere alguien más. A ver. Parece que Yo, está... doctora. Ok, Beatriz, por favor. Ya. Segundo caso, María Torres y Luis Ponce procrearon a una niña, AX, AZ y AT. Por la difícil convivencia, la madre de la niña tuvo que abandonar su hogar, quedando Luis Ponce al cuidado de las 3 pequeñas de 8, 10 y 12 años. El padre de las niñas inició demanda de asistencia familiar a María Torres, la cual fue declarada aprobada, por lo que la autoridad judicial estableció una asistencia mensual de 300 bolivianos por niña. María Torres durante más de un año estuvo prácticamente en situación de calle al no poder conseguir trabajo, por lo que no pudo cumplir con la asistencia familiar fijada. A los 2 años de haber dejado su hogar fruto de la relación con Celestino Loza, se embaraza nuevamente, pero su nueva pareja la abandona al enterarse de la concepción. Luis Ponce, luego de advertir el nuevo embarazo de María Torres, solicita al juez en materia familiar que fijó la asistencia familiar para su hija proceder a la liquidación de la misma. Luego, al no ser cancelada, pidió se expida el mandamiento de apremio de conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. María Torres, al 8º mes de embarazo, fue internada en un hospital público por complicaciones en su embarazo. Una vez dada de alta, en la puerta del hospital se ejecutó el mandamiento de apremio expedido por la autoridad judicial que fijó la asistencia familiar a favor de las 3 niñas. María Torres, al mes de estar privada de libertad por no cumplir con la asistencia familiar de sus 3 niñas, dio a luz un bebé de nombre Pepe, quien acompaña a su madre en la privación temporal de libertad, en aplicación al artículo 227 del Código de Familias y el Proceso Familiar.
Ok, gracias Beatriz. A ver, en este caso, el artículo que se cuestiona es el 127, que nos habla de la ejecución del mandamiento de apremio, ¿no es cierto? El 127 es claro. Obligado que no paga su asistencia conforme el 415, ¿no? El plazo de 3 días que se le da para pagar, se lo combina, no paga adentro, sea quien sea el obligado. Esa es la ley formal, lo que dice la norma. En este caso la obligada era una mujer, porque ella se salió de la casa, le dejó las 3 hijas al ex esposo. La señora no tenía ingresos y para más de yapa se busca una pareja con la que procrean un hijo, ella está embarazada, pero esta nueva pareja la abandona en cinta. Entonces el padre, cuando se entera, el papá de sus 3 hijas se entera que la señora estaba embarazada, pues se molesta, ¿no? Y dice, bueno, a esta le voy a cobrar el tiempo que debe de asistencia, presenta la liquidación, obviamente se tramita todo el proceso, el trámite de ejecución, la señora no paga. Y como no paga, luego de dar a luz, lo ejecutan el apremio y la señora está con su bebé recién nacido en Palmasola aquí en Santa Cruz. Ustedes como abogados, porque aquí ya no hablamos de una demanda, no hablamos de una contestación, estamos hablando de un proceso en trámite. Ustedes como abogados que tienen a esta su clienta obligada de pagar asistencia en una situación económica grave, encima recién desembarazada con su bebé en la cárcel, ¿cómo podríamos hacer para ayudar a esta señora? ¿Qué dirían ustedes? Porque nosotros si vemos la perspectiva de la formalidad, del principio de formalidad, del principio de legalidad, diríamos, escucha, no se puede hacer nada, porque mientras la señora no pague la asistencia, no puede salir de la cárcel. Así esté enferma, así esté con su bebé pequeño. Aquí no hay diferencia, se trata de derechos de niños, ¿no es cierto? ¿Será una buena argumentación esa que podríamos hacer? Porque es un caso difícil este. ¿Por qué se trata de un caso difícil en este caso? ¿Quién me puede decir? Porque se Doctora, están vulnerando los derechos de los niños, primero de los 3 niños por la asistencia familiar, pero también están vulnerando el derecho del niño que está siendo criado dentro de la cárcel, doctora, pienso yo. Exactamente. Hay un conflicto aquí, no solo desde la normativa, sino de la protección de derechos. Hay un conflicto de derechos de personas en situación de vulnerabilidad o de protección reforzada. Tenemos a una madre recientemente desembarazada, porque no nos olvidemos que la mujer en estado de embarazo goza de protección según el estándar interamericano de los derechos humanos durante el embarazo, durante el parto y tiempo después del embarazo, del desembarazo. Entonces hay una mujer recientemente desembarazada y además con un niño pequeño. Ahí tenemos un grupo de protección reforzada versus los derechos de 3 niñas que tienen el derecho a recibir la manutención pues de sus padres. Entonces aquí hay un conflicto de derechos. Y estos derechos gozan de igual jerarquía. Hemos dicho que los derechos fundamentales y los derechos humanos no tienen jerarquía uno sobre otro. Entonces estamos frente a una vulneración de derechos de ambos grupos. ¿Y cómo vamos a resolver esto? ¿A cuál vamos a dar prioridad? Su cliente de ustedes, de uno de ustedes es la señora con su bebé, pero de otro de ustedes son estas 3 niñas. ¿Cierto? Pues ahí, como argumentaba. El método que se utiliza en la argumentación jurídica es el método de la ponderación de derechos.
Vamos a tener que ponderar en este caso. ¿Qué significa ponderar? Vamos a ver cuál de los dos en este caso tiene un poco más de peso. ¿Sí, no? La balanza. Vamos a ir ponderando los pros, los contras, para ver que uno de ellos va a tener un poquito más de peso en la protección, en este caso en específico. En este caso, porque en otro caso puede ser distinta la ponderación. ¿Ok? Entonces ustedes en su argumentación, si les toca ser abogados de la señora que tiene el derecho contrarios o en conflicto con el de otro grupo de atención prioritaria. Hay que ponderar. ¿Cómo nosotros ponderamos? Tiene 3 pasos la ponderación. Es un poquito complicado esto de ponderar los derechos, pero para que ustedes se vayan empapando qué significa esto de la ponderación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ustedes como que hacen, como que toman un examen a estos dos derechos. Los ponen a los dos ahí y vamos tomando examen. Hay que justificar si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma. ¿Qué significa esto? La medida limitativa o restrictiva del derecho fundamental de este grupo, señora embarazada con su bebé pequeño, es el apremio. Esa es la medida restrictiva, el apremio. Pero no es lo mismo apremiar a un obligado que no está en situación de vulnerabilidad a apremiar a una obligada que forma parte en estos momentos de un grupo de atención reforzada, ella con su bebé. Ahora, ¿es idónea? Se tienen que preguntar, ¿es idónea la medida restrictiva de derecho para la finalidad que se busca? ¿Cuál es la finalidad que se busca en este caso con el apremio? La asistencia familiar, el pago de Pague la la asistencia familiar. Que pague la asistencia. Ok. Pero que estando pague la recluido asistencia. no lo va a hacer. Exactamente. Pero ojo, no podemos aplicar la misma argumentación, o sea, el mismo tipo de ponderación en este caso para justificar liberar a un obligado que no está dentro de los grupos de atención reforzada. Para un obligado normal o una obligada normal, la medida es idónea, porque no le estamos causando una medida restrictiva a la privación de la libertad que no esté justificada con el fin. O sea, no hay otra forma para él porque si no, no paga. En este caso, la medida es idónea. O sea, la privación de libertad, el apremio en asistencia familiar es idónea, sí. Es idónea para que el obligado pague. Pero aquí analizamos si el grupo de vulnerabilidad, que en este caso es la señora con su bebé, corre el riesgo, estando en el apremio, corre el riesgo de algún tipo de situación de salud, un tipo de, bueno, de algún tipo de seguridad, algún tipo de enfermedad, ¿me entienden? Que podría ser peor que la finalidad que se persigue con el apremio, por su situación de vulnerabilidad. Y vamos al segundo paso. Se debe justificar si la medida limitativa o restrictiva es necesaria. Y si acaso existen otras menos gravosas, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental que podrían ser adoptados en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida. ¿Cuál es la finalidad perseguida? Volvemos otra vez. ¿Cuál es la finalidad perseguida con el apremio en estos casos? Que se pague la asistencia, ¿no ves? Eso lo teníamos claro. Esa es la finalidad. Ahora, la medida restrictiva es el apremio. Pero como este es un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿existen otras formas de poder llegar a ese fin de que se pague la asistencia que sea menos gravosa para las personas en situación de vulnerabilidad? ¿Existen otras formas de hacerlo?
de poder conseguir la finalidad del pago de la asistencia? A ver, ¿qué otras formas existen? Doctor Edith. Doctora, el mandamiento de apremio se ejecuta cuando o que haya habido, pero en este caso no debe tener bienes inmuebles No, para no sabemos, no sabemos. o sea, ejecutar las medidas cautelares. Ujú. Si se inscribió algún inmueble, se anotó preventivamente, si se secuestró, se hizo el congelamiento de cuentas. Ya, miren, la idea de la doctora Edith es correcta. O sea, existen otras medidas menos gravosas que el apremio que establece la norma. La retención de fondo, el embargo de bienes, la retención del salario, ¿no es cierto? Incluso el pago en cuotas si la otra parte lo acepta. Pero esas son medidas menos gravosas establecidas en la norma. Pero ¿qué pasa si ustedes ofrecen otras medidas menos gravosas? Porque ustedes pueden ofrecer otras medidas menos gravosas para que la señora, ¿cuál es el fin que se persigue? Que la señora brinde o pague de alguna forma la asistencia, que no ponga en riesgo su vida ni la de su hijo. Y entonces aquí vienen las ideas en la argumentación de proponer medidas menos gravosas para la restricción de ese derecho. ¿Qué sé yo? Pueden ofrecer que la señora se encargue del cuidado de las niñas, que les cocine, que les lave, como si fuera un servicio del hogar, ¿no ves? Que es remunerado. O que preste algún trabajo a cuenta del pago de la asistencia. Qué sé yo, un sinfín de situaciones o de formas menos gravosas de que ella pueda cumplir con esta obligación durante el tiempo que está durando su situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Ofrecer otra forma menos gravosa. Ese es el siguiente paso de la ponderación. Y por último, se debe justificar la proporcionalidad en sentido estricto de la prevalencia de un derecho en relación a otro. En este caso, se debe justificar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen, y tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Es decir, es justificable poner en riesgo la vida de esta señora y de su hijo, que están en situación de vulnerabilidad, para que se pague la asistencia familiar, que en realidad mientras ella esté apremiada no se va a poder pagar. ¿Es proporcional el seguir manteniendo esta medida con el fin que se persigue? No es proporcional. Porque poner en riesgo la vida de un menor de edad, de un bebecito recién nacido, para conseguir el pago de una asistencia, que puede ser ejecutada, porque no se va a suspender, claro que no, puede ser ejecutada con medidas menos gravosas para esos otros dos que están en situación de vulnerabilidad. Claro que sí. Así funciona la ponderación de derechos, que ustedes hagan este análisis sobre si la restricción de un derecho justifica la finalidad que se persigue con la protección del otro derecho. ¿Cuál de los dos está justificando que se restrinja en menos proporción el ejercicio de ese derecho? Y así pueden haber conflictos en cuanto a derechos entre, qué sé yo, entre una persona de la tercera edad con un discapacitado. ¿Cuál de los dos debería restringírsele menos su derecho a su situación actual en el proceso, que sea menos gravosa, digamos? ¿Cuál de los dos?
porque los dos tienen una protección reforzada, pero en ese proceso, ¿cuál de los dos está justificado que se restrinja? Porque la afectación va a ser menor a que si le restringo el derecho del otro. ¿Ok? Así funciona el tema de la ponderación. Un poquito chipadito, pero como les digo, para que ustedes, si desean profundizar este tema de la ponderación, lo puedan hacer cuando les toque un caso así. Porque cuando uno tramita procesos familiares y de niñez y adolescencia, siempre su parte contraria de ustedes les va a invocar el principio del interés superior del niño, el principio del interés superior del niño, y siempre se va a querer hacer valer por encima de todo el principio del interés superior del niño. De acuerdo, mientras la otra parte no forme parte de un grupo de atención reforzado, de protección primordial, igual que los niños, el principio del interés superior siempre va a estar encima. Pero si la otra parte también forma parte de grupos en vulnerabilidad, ahí ya viene la cosa. Ah, no, un momentito, señor, vamos a analizar tu principio del interés superior del niño con los derechos de mi cliente que también está en situación de vulnerabilidad. Y vamos a ver cuál de los dos justifica en su restricción. ¿Ok? ¿Y qué concluimos, por ejemplo, en este caso? Ustedes ya, luego de que hacen su ponderación, vamos a emitir una hipótesis, así como cuando hacemos una tesis. Emitimos luego que hemos hecho la ponderación, emitimos una conclusión ya para poder pedir al juez lo que vamos a pedir. Y vamos a decir, cuando la obligada a cumplir la asistencia familiar sea una mujer embarazada o esté a cargo de otro hijo o hija que también merezca protección reforzada, no procederá el apremio en los términos del artículo 127, sino más bien la autoridad judicial, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, deberá aplicar un modo alternativo de suministro de asistencia familiar de acuerdo al artículo 119. Esta es su hipótesis que ustedes adoptan. En base a toda la ponderación y la argumentación que han hecho, ustedes llegan a esta conclusión, y esta conclusión es la que ustedes van a defender en el proceso. La van a defender dando buenas razones, buenas justificaciones, conforme a las pautas de interpretación que ya hemos analizado. Y la van a pelear hasta lo último. ¿Ok? Es solo un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué les ha parecido? Tiene su grado de Interesante. complicación, interesante sí, pero no es... Trato de Siempre Trato- habíamos escuchado de la argumentación jurídica, pero no. Yo pasé un módulo de argumentación jurídica, pero fue todo teoría, o sea, nada de práctica, muy diferente a lo que usted nos ha impartido en este módulo. Lo ha hecho más práctico respecto a los instrumentos internacionales, la jurisprudencia nacional y también los principios constitucionales. Y sí, tiene mucha razón que no solo debemos basarnos en la norma, en el código sustantivo o adjetivo, sino también apelar a esos principios y a todo lo que usted ha reiterado en las distintas clases, porque sí o sí tenemos que encontrar una salida y no decir a nuestros clientes que no. que no se Una puede. respuesta no se puede. Entonces, sí, tal vez hay muchos abogados que tienen bastante conocimiento y sí se atreven tal vez a instaurar esos procesos para ya sentar precedente, pero todos tenemos que encaminarnos en esa línea para poder hacer que las autoridades como nosotros interpreten de la mejor manera, más favorable, como dicen los penalistas, ¿no? A los justiciables. Entonces, muy interesante, sí tenemos mucho que aprender, pero ya al menos lo básico, personalmente, me doy cuenta porque mis demandas, tanto en mis prácticos, ya siempre empiezo
a mencionar un instrumento, tampoco es copia y pegue, Claro. hacer culto, como dijo usted, ¿no? Sino un resumen porque el juez no lo lee todo, o sea, porque tiene tanta carga procesal y tiene que avanzar en su trabajo. Entonces, a veces hay que hacerlo más práctico. Sí, a los problemas, soluciones. Así es, doctora. Sí, gracias por compartir su experiencia diaria respecto a distintos conflictos que usted ve en su despacho. Y esa es la mejor manera de aprender. Este diplomado fue uno de los mejores que he realizado porque han combinado lo que es la teoría y la práctica. Y eso es lo más importante, porque a veces uno sale de la universidad todo teórico y la práctica es muy distinto, el relacionarlo a veces también. Pero sí, muy interesantes sus clases, doctora. Gracias. Gracias, doctora Edith. Y es interesante lo que dice, ¿no? Que no crea, hay veces que las demandas en los casos difíciles, las autoridades judiciales, los jueces sí leen los argumentos. Obviamente en los casos fáciles no, porque no hay mucho que leer en los casos fáciles, solo los antecedentes, pero en los casos difíciles sí, porque el juez busca en los argumentos del abogado, ya va formándose su hipótesis, como en este caso que nosotros hemos formado, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis. En esos casos difíciles, cuando hay una muy buena carga argumentativa, una buena argumentación en la demanda, en la contestación, el juez ya va formándose una hipótesis que solo la va a ir verificando en la medida que se desarrolle el proceso con las pruebas. Pero ustedes con su argumentación ya le están dando una resolución anticipada al juez, una idea de cómo, porque ya le están dando las razones, buenas razones de cómo debe interpretar y aplicar los hechos a la norma en ese caso. Por eso es importante que lo hagan. En los casos fáciles no, como yo les dije, pero en los difíciles sí. Un caso puede empezar siendo un caso fácil, pero en la medida que va avanzando y en la medida que se va ejecutando se vuelve difícil, que es lo que sucede, por ejemplo, con los procesos de asistencia o en los procesos de divorcio, que en la ejecución es cuando se convierten en casos sumamente difíciles. Y más aún cuando intervienen niños o cuando intervienen otro tipo de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Bueno, para concluir, vamos a terminar antecito. Prendan sus camaritas pues porque ya no nos vamos a ver. Voy a tomar lista ya. Quiero ver quiénes están y quiénes se han dado la fuga. A ver, mi última toma de asistencia. Anaí. No están ahí. Carolina Rosado, creo que Carolina. Buenas noches, doctora. ¿Carolina? Presente. Sí, Carolina Rosado. Ok. Beatriz. Beatriz está. Presente, doctora. No prendí mi micrófono, va a disculpar. Carla Tejerina. Presente, doctora. Ok. Claudia Castillo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Daniela Castellón. Doctora Edith, está. Fedra. Presente, doctora. Ya, felicidades. Está. Presente. Gladys. Doctora, buenas Sí. noches. Anaí Marza, presente, es que justo me cayó la lluvia en mi negocio y me puse a meter las cosas y no alcancé a decir presente. ¿Dónde está lloviendo, Anaí? En Yacuiba. Uy, que llegue aquí esa lluvia de una vez. Ya. Gladys. Presente, Esmeralda, ¿no, doctora Gladys Esmeralda? Sí. Y- Grete. Grete Tuero. Heidi. Y aquí, profe, presente. Grete. Presente, doctora Heidi Palacios. Heidi. Sí, Grete. Ya, Heidi y Grete. Espérenme. Gracias. Heidi. La doctora Heidi se está desvelando. Grete. No, doctora, ya regresé. ¿Ya regresó?
Sí, doctora. Esperé que se levante el paro y me vine. Pero ya no se va a ir, ¿no ve? Hasta el año no, doctora. Ah, ya. Entonces nos vamos a ver para la cena de fin de año. Así es, doctora. Laura Figueroa. Lisbeth. Presente, doctora. Aprendí a mi micrófono. Lisbeth, ¿no? Doctora Mabel. La doctora Mabel estaba en viaje. María Alejandra Dávalos. Mario Rengel. Presente, doctora. Doctor Mario. Neida Condarco. Neida creo que me pidió permiso. Estaba en una misa, me dijo. Doctor Pablo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Solís. ¿No hay Roberto? Rubén Rojas. Presente, doctora. Sarita Cuellar. Doctora, no pongo de mi cara, pero sí de mi suero, para que vea que estoy enfermita. ¿Qué ha pasado, Sarita? Le cuento que me ha dado un poquito de estrés y me ha tumbado a la cama, le digo. Uy, el estrés grave. Así que he tratado de escuchar atenta a lo que usted está explicando, doctora. Sí, eso le va a servir para que se desestrese. Ya, doctorita, gracias. Tiene que tranquilizarse porque el estrés llega a veces a un punto en que ya no hay vuelta para atrás y eso es grave. Ay, sí, doctora. Estuve un tiempo así y empecé a nadar, les cuento, empecé a hacer natación. Eso me han recomendado, doctora, y ¿sabe qué es lo peor? Que no sé nadar. ¿Allá me van a enseñar? Sí, yo igual no tenía idea, nunca había entrado a nadar y me enseñaron de cero. Ya van a ser 2 años que yo nado, porque sí, ya estaba en un estrés así y los médicos me decían, tienen que renunciar a su trabajo. Y yo decía, pero ¿por qué voy a renunciar a mi trabajo si a mí me gusta? Pero es que ese es su trabajo, la que la tiene así. Porque igual así como Sarita parada con suero, y gastritis, y dolor de cabeza, y migraña. Y otra cosa que es muy bueno son los masajes. Masajes, pero masajes de fisioterapia o masajes de los que hacen esto los coreanos, los chinos. Estoy yendo, doctora. Ya estoy así hace 2 meses. Lo que pasa que como le comenté, mi mamá estoy bregando con mi mamá porque está con demencia y yo soy pues la única que ando con ella y más mi trabajo, más las deudas, más los tratamientos de ella. Pucha, ya no sé cómo voy a funcionar. Sí, es eso lo que la tiene estresada también. El ejercicio le va a ayudar bastante, yo les recomiendo que haga. Ya, doctorita, muchas gracias. Yo cuando voy a nadar me olvido de todo. De todo me olvido. Sale uno liberado. Seguro que hasta puede dormir, porque yo no puedo dormir. Sí, porque le ayuda a dormir, como le relaja bastante, duerme, pucha, como un bebecito duerme. Ay, qué bueno. Voy a tener que ir nomás. Sí. Bueno, que se mejore Sarita. Gracias, profesora. Shirley Vanessa Torres. ¿No está Shirley? Shirley Quispe. Presente, doctora. Buenas Bien, noches. Shirley. La doctora Susi. Está. Baden Jiménez. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Vanessa. Vanessa. ¿No hay Vanessa? Buenas noches, doctora. Ya la vi ya, Vanessa. Vladimir. Buenas noches, doctora, presente. Presente. Y Yuma. Presente, buenas noches, doctora. Listo, chicos. Su última tomada de lista, como en colegio. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Les voy a avisar
Demen hasta el fin de semana para hacerles, les subo el examencito súper sencillo, ni se asusten, 10 preguntitas sencillas de todo lo que hemos avanzado en el módulo. Si quieren pueden darle una revisadita a las diapositivas por si quieren ayudarse con eso, pero básicamente es súper sencillo para ver el grado de satisfacción también del curso, de lo que ustedes hayan podido captar. Realmente ha sido un placer, un grupo muy bonito el de ustedes. Espero que hayan aprovechado, que les haya gustado, que hayan disfrutado y por sobre todo que sea beneficioso para ustedes en el ejercicio de la profesión estos 6 meses que han estado. Espero que les haya gustado el plantel docente, o si tienen alguna sugerencia, alguna queja, háganlo. Por favor, les pido, porque esta es la primera versión del diplomado y seguramente van a venir otras versiones en qué podemos mejorar, o si les aparece, qué les ha parecido. Así que esperamos sus comentarios. ¿Ok? Y muchas gracias, doctora. Siga. Queda pendiente para los que se animen. Hemos quedado para la semana después de Navidad hacer la cena de despedida del módulo y los vamos a invitar a los docentes que también puedan participar para que ustedes lo conozcan personalmente, ya que no hemos podido tener clases presenciales. Le voy a encargar a ¿quién quiere encargarse de hacerlo? A ver, vamos a nombrar una comitiva. Pero voy a apagar primero la grabación.